masivo. Muy bien, la pregunta 30 dice, señale la respuesta falsa. En la aparición de los divertículos juegan un importante papel el estreñimiento y la degeneración de la pared colónica. La diverticulosis es a menudo asintomática. En la diverticulitis hay un cuadro de dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda similar al de la apendicitis aguda. La radiología varitada es una buena prueba diagnóstica para la diverticulosis. El método diagnóstico de elección para la diverticulitis aguda es la sigmoidoscopía. ¿Cuál será lo falso ahí? La E, ¿no es cierto? El método diagnóstico de elección para la diverticulitis aguda es la sigmoidoscopía. Está contraindicado, ¿no es cierto? Cualquier estudio endoscópico. Muy bien, el resto es cierto. En la aparición de los divertículos juegan un importante papel el estreñimiento y la degeneración de la pared colónica, es cierto. A mayor edad, más predisposición a hacer divertículos. El estreñimiento por el aumento de la presión dentro de la luz del colon también, ¿no? A menudo es asintomática, la gran mayoría de los divertículos son asintomáticos, no sangran ni se inflaman. Un pequeño porcentaje se va a complicar, ¿no? La C también, la apendicitis del lado izquierdo. La radiología varitada es una buena prueba diagnóstica para la diverticulosis, cierto. Muy bien, la pregunta 31 dice, señale la respuesta correcta en referencia a la enfermedad diverticular del colon. El saco diverticular está formado por mucosa, submucosa y muscular. Suelen darse en el borde mesentérico. Su incidencia se mantiene estable con la edad. Su localización más frecuente es colon ascendente y transverso, o todas son falsas. La respuesta correcta les dicen, ¿no es cierto? A ver, el saco diverticular está formado por mucosa, submucosa y muscular. No, ¿no es cierto? Solamente es mucosa y submucosa, ¿verdad? Muy bien. Su localización más frecuente es colon ascendente y transverso, ¿cierto o falso? Falso, ¿verdad? Su localización más frecuente es el colon sigmoides, ¿no es cierto? A medida que se acerca al ciego es más raro. Su incidencia se mantiene estable con la edad. Eso es falso, ¿no es cierto? A mayor edad hay más incidencia de enfermedad diverticular. ¿Ok? Más incidencia de enfermedad diverticular. Muy bien. Suelen darse en el borde mesentérico, eso es cierto, pues, ¿no? Por donde entran los vasos al colon. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos que saber del colon, ¿no? En el colon se pueden hacer muchas operaciones. Una de las operaciones que quizás se hace con más frecuencia es la operación de Hartmann. ¿Qué cosa es la operación de Hartmann? Es una cirugía en la cual se hace la resección de un segmento del colon por alguna enfermedad. Puede ser cáncer, perforación traumática, puede ser enfermedad diverticular complicada, puede ser un tumor, etc. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la lámina se les muestra el marco colónico con un tumor perforado, dice, a nivel del colon sigmoides. ¿Qué se hace ahí? Se hace una resección segmentaria, o sea, se saca la parte del tumor afectado. Al sacar la parte del tumor afectado va a quedar dos muñones. Un muñón distal, que va a continuarse hacia el ano y recto, y un muñón proximal, que va a continuarse con el colon ascendente. La resección se podría hacer en cualquier segmento del colon, ¿no? En el ejemplo está en el sigmoides. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Está abocando este orificio, el proximal, el muñón proximal, lo aboca hacia la piel y cierra el muñón distal. Esa es una operación de Hartmann, así se llama. ¿Y qué cosa es la operación de Hartmann? Es la colostomía proximal con cierre del muñón distal. Así se define. Han preguntado sobre la operación de Hartmann hace 2 exámenes de residentado. ¿Okay? Entonces, acuérdense, ¿qué cosa es la operación de Hartmann? La colostomía proximal con el cierre del muñón distal. Esa es la operación de Hartmann.
La operación de Hartmann es muy útil en lo que es diverticulitis aguda también. A veces uno entra a operar una enfermedad diverticular, una diverticulitis perforada o abscedada, entonces lo que hace es aboca el colon proximal y cierra el muñón distal habiendo resecado la parte que está enferma. ¿Ok? También es útil en cáncer, en traumatismos. Es una cirugía que se usa mucho. Muy bien. La pregunta 32 vamos a ver. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la diverticulitis perforada localizada? ¿No? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, dice, con respecto a la diverticulitis perforada localizada? Suele asentar en el ciego. La edad de presentación más frecuente es entre la segunda y la quinta década de la vida. La prueba diagnóstica más adecuada es la tomografía axial computarizada del abdomen. El tratamiento de elección es la colectomía subtotal. Requiere revisiones semestrales por el alto índice de malignización de los divertículos residuales. Dice cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, ¿no es cierto? La diverticulitis perforada localizada. ¿Suele asentar en el ciego, sí o no? Falso, ¿no es cierto? Si es más frecuente en el colon sigmoides, obviamente las complicaciones también van a ser más frecuentes a ese nivel. La edad de presentación más frecuente es entre la segunda y la quinta década de la vida. Falso, ¿no es cierto? Es más frecuente en ancianos porque es más prevalente ahí. La prueba diagnóstica más adecuada es la tomografía axial computada de abdomen en la diverticulitis. ¿Cierto o falso? Verdadero, pues, ¿no? Verdadero. Esa es la verdadera. El tratamiento de elección es la colectomía subtotal, ¿no? El tratamiento de elección de la diverticulitis perforada localizada no necesariamente es la colectomía subtotal, es la resección segmentaria y la colostomía tipo Hartmann. Muy bien, la E dice, requiere revisiones semestrales por el alto índice de malignización de los divertículos residuales. ¿Cierto o falso? Los divertículos no son lesiones premalignas, no se malignizan. Ojo, ya si bien es cierto, pueden producir lesiones de inflamación, estenosis, pero no tienden a malignizarse. Muy bien, la pregunta 33 dice, señale la respuesta correcta. Las complicaciones más importantes en cuanto a compromiso vital de la diverticulitis son las fístulas internas. En la hemorragia por diverticulitis el tratamiento siempre es la cirugía urgente. En la obstrucción por diverticulitis es importante hacer el diagnóstico diferencial con carcinoma. El tratamiento de la obstrucción por diverticulitis deberá ser, en todos los casos, resección del segmento afecto y anastomosis primaria. Las fístulas internas más frecuentes son, como complicación de la diverticulitis, son las colocutáneas, o sea, enterocutáneas. Dice, señale la respuesta correcta, ¿no es cierto? La respuesta es la C, ¿no? Por ahí le dijeron. En la obstrucción por diverticulitis es importante hacer el diagnóstico diferencial con carcinoma. A ver, dice, las complicaciones más importantes en cuanto al compromiso vital de la diverticulitis son las fístulas internas. Las fístulas internas son las fístulas que se producen entre, por ejemplo, el sigmoides y la vejiga, o el sigmoides y la cúpula vaginal, o sea, entre un órgano intraabdominal y un órgano pélvico u otro órgano intraabdominal. Normalmente los pacientes que tienen este tipo de enfermedad o este tipo de complicación, lo que van a presentar es dolor abdominal y posteriormente algún síntoma que indique la fístula. Por ejemplo, una paciente anciana puede presentar dolor abdominal intenso, recibe tratamiento y posteriormente empieza a tener disuria intensa o empieza a tener flujo de carácter fecaloideo a través de la vagina, entonces se puede sospechar que hay una fístula interna, pero no produce complicación o compromiso vital, pues compromiso vital significa que compromete la vida del paciente. La diverticulitis que produce compromiso, cuando produce compromiso vital es la perforación, el absceso perforado, la peritonitis. En la hemorragia por diverticulitis el tratamiento siempre es la cirugía urgente, falso, ¿no es cierto? El tratamiento de elección es la angiografía, ¿no es cierto? La embolización por vía
angiográfica. El tratamiento de la obstrucción por diverticulitis deberá ser en todos los casos resección del segmento afecto y anastomosis primaria. Puede hacerse colostomía también, colostomía en asa, puede hacerse colostomía lojarma. Siempre que ustedes le pongan en todos los casos, siempre, nunca, normalmente esa respuesta es falsa. Las fístulas internas más frecuentes como complicación de la diverticulitis son las colocutáneas. Fístula interna se refiere a un órgano intraabdominal con un órgano pélvico. Si les hablan de fístula externa, estarán hablando de las enterocutáneas, o sea, hacia la piel. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 34 dice, respecto a los divertículos o a la diverticulosis colónica, los siguientes acertos son ciertos, excepto uno, señálelo. Su incidencia aumenta con la edad. Son más frecuentes en colon distal. Su incidencia es más baja en los países menos desarrollados. Únicamente deben ser intervenidos los pacientes con rectorragias masivas. La mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos. Todo es cierto, dice, excepto uno. A ver, su incidencia aumenta con la edad. ¿Cierto o falso? Cierto, habíamos dicho. Más frecuentes en el colon distal. También, cierto. A ver, su incidencia es más baja en los países menos desarrollados. Dejémoslo ahí. Únicamente deben ser intervenidos los pacientes con rectorragias masivas. Ahí lo dejamos. La mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos, eso es cierto, ¿no es cierto? Entonces lo falso está entre la C y la D. Entonces nos están preguntando, uno de estos son ciertos, dice, ¿no? Acertos son ciertos, excepto uno. ¿Cuál será lo falso acá? Su incidencia es más baja en los países menos desarrollados. ¿Cierto o falso? Hasta ahora todavía es cierto eso, ¿eh? A pesar que la diverticulitis, el sangrado por enfermedad diverticular y la enfermedad diverticular en sí está aumentando la prevalencia e incidencia en los países en vías de desarrollo, todavía no llega a ser la prevalencia tanto como en los países desarrollados por el tipo de dieta que se hace, ¿no? Todavía acá la dieta incluye otras, otros alimentos que contienen fibra vegetal al menos, y eso mejora la consistencia de las heces, el estreñimiento, la frecuencia evacuatoria, etc. Ahora, únicamente acá deben ser intervenidos, dice, los pacientes con rectorragias masivas. Únicamente, eso es falso, ¿no es cierto? Porque también se deben intervenir los pacientes que tienen perforaciones de abscesos, perforaciones libres, fístulas, etc. Entonces, en colon, una de las cosas que más preguntan, de los temas que más preguntan, son la enfermedad diverticular. Aparte de eso, también en menor cuantía preguntan sobre el cáncer de colon. El cáncer de colon lo han visto o lo van a ver seguramente en lo que es gastroenterología. Vamos a ver acá básicamente la parte quirúrgica del cáncer de colon. El cáncer de colon, de acuerdo a su presentación, ustedes saben, es distinta los síntomas, los signos, si es que se asienta en el lado derecho o el izquierdo. El colon derecho se va a caracterizar por tener sangre oculta en heces, por anemia y por astenia, debilidad, ¿no? Consecuencia de la anemia. ¿Por qué hay sangre oculta en heces en el colon derecho? El colon derecho es más distensible, tiene paredes más delgadas. Entonces, el tumor, al crecer, va a distender el colon. Por eso es que se va a encontrar en el lado derecho tumores mucho más grandes. Al ser tumores más grandes, tienden a necrosarse y a sangrar de manera oculta, con más frecuencia. Y por eso producen anemia y sangre oculta en heces. Difícilmente provocan una obstrucción. En cambio, en el colon izquierdo, los síntomas van a ser dolor tipo retortijón, cambio evacuatorio en las heces y obstrucción. ¿Por qué? El colon izquierdo tiene paredes más gruesas. Es menos distensible, se distiende menos. Y por eso, cuando empieza a crecer el tumor, es más estenosante, ¿no? Y provoca más obstrucción. Por eso se dice que el colon derecho es anemizante y el
cáncer de colon izquierdo es obstructivo, ¿no es cierto? Esa es una mnemotecnia que hay. Los estudios para el cáncer de colon, además de la colonoscopía, la biopsia, se debe hacer estudios de imágenes como tomografía, ecografía y el seguimiento con el antígeno carcino embrionario, ¿no? Que es el marcador tumoral para el cáncer de colon. La cirugía, en el caso del cáncer de colon, va a estar reservado para los casos en los que se considera resecable, ¿ok? La cirugía del colon tiene algunas características especiales, a diferencia del resto del intestino. Cuando se hace cirugía sobre el colon, normalmente lo que se debe buscar, o lo que se busca, es que haya una disminución de la carga bacteriana que existe en la luz del colon, y que en lo posible el colon esté vacuo, o sea, no esté con heces. ¿Cómo se consigue eso? Mediante lo que se llama la limpieza intestinal o el lavado mecánico del colon. Se administra sustancias osmóticas que van a hacer que por arrastre limpien, entre comillas, la luz intestinal. Una sustancia osmótica muy usada es el polietilenglicol, digamos, ¿no? Es una sustancia osmótica, es como un gel que viene como la gelatina, así en polvito. Lo disuelven en 2 o 3 litros de agua, 2 o 3 sobres, y se van tomando hasta que empiezan a hacer evacuaciones claras. Primero diarrea y después evacuaciones claras. Cuando hacen evacuaciones claras significa que el colon está libre de heces, ¿no? A eso se llama limpieza mecánica del colon. También cuando se opera sobre el colon, se hace alguna intervención sobre el colon, se debe dar antibiótico profilaxis por la carga bacteriana que hay. Y en general se dice que los márgenes de sección para un cáncer de colon es 2 centímetros. ¿Okay? Antes era 5, ahora dicen que son 2 centímetros. Si es un tumor mal diferenciado, ¿no? O pobremente diferenciado, se puede llegar a tener un margen de 5 centímetros. Muy bien, el cáncer de colon a su vez va a tener factores de riesgo, ¿no? Para su presentación. El principal factor de riesgo es la herencia. ¿Okay? Dentro de la herencia se tiene la historia en la familia de cáncer colorectal. La poliposis adenomatosa familiar es otro factor de riesgo. El síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis es otro factor de riesgo. Vamos a hablar algo en los siguientes slides de lo que es la poliposis adenomatosa familiar. ¿Okay? Además, la presencia en sí de pólipos en colon, especialmente si son los adenomatosos, es un factor de riesgo. Mujeres con otro tipo de cáncer, ¿no? De ovario, de útero o cáncer de mama, tienen predisposición a tener cáncer de colon. Además, los factores generales, a mayor edad, la historia de cáncer en la familia, colitis ulcerosa crónica o enfermedad de Crohn, ¿no? Por inflamación crónica, si tiene más de 10, 20 años de evolución, son factores predisponentes a cáncer de colon. El fumar, la dieta, la actividad física, algunos virus, la colangitis esclerosante primaria, etc., ¿no? Vamos a desarrollar los más importantes. Los pólipos en el colon, por ejemplo, son importantes porque algunos de ellos pueden predisponer al cáncer. Existen 2 tipos de pólipos, según su morfología. Los sésiles, que están pegados a la pared, y los pediculados, que tienen una especie de conducto que va a unir el pólipo hacia la pared, que son más fáciles de sacar. Estos pólipos, dependiendo de cómo son, si especialmente son los adenomatosos, predisponen al cáncer de colon. Ahora, existen personas que tienen múltiples pólipos, ¿no? A esta enfermedad se llama la poliposis adenomatosa familiar. Esta poliposis adenomatosa familiar puede ser la forma clásica o la forma atenuada. La poliposis adenomatosa familiar clásica va a ser una enfermedad que va a tener una herencia autosómica dominante
y se va a caracterizar por múltiples pólipos adenomatosos en el colon, normalmente más de 100. O sea, uno ve y está tapizado todo el colon de pólipos. La poliposis adenomatosa familiar atenuada tiene la misma herencia, pero tienden a tener pólipos en menor número. Normalmente se cuentan menos de 100. Además tenemos el síndrome de Gardner. Son pacientes que tienen múltiples pólipos en el colon y además tienen otros tumores. Adenomas periampulares, quistes epidérmicos, osteomas de mandíbula, cráneo, huesos largos, carcinoma de tiroides, hepatoblastoma, etc. De estos tres son los que tienen que recordar. Entonces, la herencia está dada por la poliposis adenomatosa familiar. La clásica tiene más de 100 pólipos, la atenuada menos de 100. El síndrome de Gardner son pacientes que tienen pólipos adenomatosos en colon y además otros tumores, ¿no? En tiroides, en huesos, en páncreas, en duodeno, etc. ¿Ok? Paciente que tenga pólipos más muchas otras lesiones, otros tumores, es un síndrome de Gardner, véanlo así. Además existen los pólipos adenomatosos, familiares, clásicos y atenuados. Muy bien. Además existen otros, estos solamente los mencionamos, no son importantes, son muy raros, el síndrome de Turcot tipo 2 y la poliposis asociada a MUTI, que es unas mutaciones de un gen, ¿ok? Llamado así, MUTI. Entonces, estos dos los mencionamos, no son importantes en prevalencia e incidencia para que lo recuerden, pero estos tres primeros sí deben de recordar. Esta, por ejemplo, es la imagen de una poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Cuenten cuántos pólipos hay en el colon, ¿no? Es un segmento nada más del colon, ¿no? Así se ve una poliposis adenomatosa familiar. Estos pacientes se dice que entre la segunda y tercera década de vida indefectiblemente van a ser cáncer de colon. Entonces, los pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar antes de los 20 años deben de ser operados y hacerles una colectomía total. Esa es la indicación. Perdón. Bien. La 35 dice, señale los órganos afectados por metástasis de cáncer de colon de mayor a menor frecuencia. Y les dan los tipos los órganos afectados, ¿no es cierto? Pulmón, hígado, suprarrenales, riñón, hígado, suprarrenales, riñón y pulmón, hígado, pulmón, suprarrenales, riñón, pulmón, suprarrenales, riñón, hígado y suprarrenales, riñón, pulmón e hígado. Bien, ¿cuál es el órgano que más se afecta por las metástasis de colon? El hígado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que el colon está drenado la mayor parte hacia la vena porta, sea por la mesentérica superior o la inferior, pero van a llegar a la vena porta. La vena porta va a ingresar al hígado, se va a dividir, se va a subdividir en ramas hasta llegar a capilares, y ahí es donde se van a atrapar las células metastásicas, pues, ¿no? Es un filtro, digamos, el hígado. Por eso es que es el primer lugar. Luego, si las células pasan ese filtro, llegan a la vena cava, pasan a la aurícula derecha, el ventrículo derecho, de ahí van a llegar al pulmón, a la arteria pulmonar, la cual se va a dividir, se va a subdividir y va a formar otra red de capilares, donde se pueden atrapar otra vez las células cancerígenas, y ahí es el segundo lugar de asiento de las metástasis, ¿ok? Entonces, primero es el hígado, el siguiente lugar es el pulmón, ¿no es cierto? El pulmón. Después vienen las suprarrenales, el riñón, que son mucho más raras.